presuntuosos en el sentido de que con 15 minutos de hablar cada uno de nosotros no pretendemos ni vamos a poder cubrir todo, y quizás tampoco nosotros, y estoy hablando por mí, estaríamos capacitados para ello. Pero bueno, lo que sí, y lo que tenemos en el interés es dejar planteados aspectos, nudos problemáticos, cuestiones y perspectivas a futuro. Bueno, como ustedes van a apreciar, la organización de este panel estuvo realizada a partir de asumir que la eugenesia en Argentina constituye una cuestión de larga duración, de donde precisamente es por eso que hemos seleccionado sucesivas instancias cronológicas en cada uno de los aportes que hoy vamos a escuchar aquí. Bueno, en este sentido también hemos hecho un hincapié particular en las redes tejidas, ya sean interinstitucionales o personales, tejidas entre los eugenistas argentinos y los de otros estados americanos y europeos, eh, procurando, en definitiva, a que la confluencia de perspectivas disímiles sobre la cuestión eugénica enriquezca los debates que consideramos, lejos de poder considerarse concluidos, continúan bien presentes aún hoy día, ya sea recuperando viejas fórmulas o mediante nuevas presentaciones. Esta es una brevísima presentación. Y bueno, les agradezco en lo personal y en lo grupal también a todos los investigadores que que han convenido, digo, compartir este bloque, que han aceptado compartir este bloque, como Héctor Palma, bueno, Gustavo Vallejo, Ana Laura Boquicchio e Iván Dalmau, quienes cada uno de ellos van a tener la posibilidad de comentarnos en esta instancia de larga duración, digo, bueno, de comentarnos su propuesta. Bueno, dicho esto, va a comenzar ahora, vamos a escuchar a Héctor Palma, quien nos va a hablar, nos va a exponer su trabajo sobre evolucionismo, darwinismo y progreso, condiciones para el surgimiento de una eugenesia argentina. Héctor. Bueno, buenas tardes, gracias Marisa, gracias a los organizadores por la invitación. Yo voy a comentar un poco algunas, 3 o 4 ideas que me parecen centrales para entender la eugenesia en la Argentina. Por supuesto que no son las únicas, pero me parece que estas son ideas importantes que confluyeron para que en la primera mitad del siglo XX la eugenesia en la Argentina tuviera una presencia importante. Bueno, comienzo. La Argentina no escapó a la influencia generalizada del movimiento eugenésico, aunque al igual que en otros países la versión local se desarrolló adoptando algunas particularidades derivadas del contexto social, cultural, poblacional y económico, y de las características específicas de la comunidad científica que recogió e introdujo estas ideas. La composición ideológica de los eugenistas argentinos de la primera década del siglo XX, que incluía médicos, psiquiatras, políticos, escritores, etc., fue sumamente heterogénea, y había, en esta heterogeneidad había de filiación fascista, filonazi, pero también socialistas, anarquistas, liberales y conservadores. Esta diversidad ideológico-profesional se comprende cabalmente si se considera que lo que prevalece como agenda básica es la preocupación por el perfeccionamiento de la raza, sociedad o grupos, según el autor, en medio de crecientes problemas sanitarios, a veces acuciantes como el alcoholismo, la tuberculosis y la sífilis, y problemas sociales generalizados como era la higiene en la industria o la vivienda obrera.
El marco propicio que recibió y consolidó la eugenesia argentina en la década del 30 del siglo XX, entonces incluye varios elementos. Y sobre ellos tratará, como decía recién, esta breve exposición. Voy a comenzar con un antecedente bastante lejano en el tiempo. Y varias décadas antes del auge de la eugenesia en la Argentina, podemos rastrear autores como Juan Bautista Alberdi, que ya en 1852 publicó Las Bases, un texto que se llamó Las Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la Argentina, que fue un texto sobre el cual se inspiró la primera Constitución Nacional Argentina de 1853, y en el cual, bueno, el texto es muy extenso, pero uno de sus puntos centrales se resumía en la frase que quedó en la historia. La frase es: gobernar es poblar, gobernar es poblar, inspirada en la convicción de que el enorme territorio argentino estaba subpoblado y que esa falencia debía subsanarse atrayendo inmigrantes. Sin embargo, el eslogan de Alberdi está lejos de ser un llamamiento universal y, por el contrario, estaba dirigido a una selección muy precisa de inmigrantes provenientes de países del norte de Europa, e incluso no todos ellos. Casi 80 años después, el médico psiquiatra argentino Gonzalo Bosch, reconocido eugenista, iba a escribir en el contexto de la defensa de los ideales eugénicos, y refiriéndose a Alberdi, decía, Bosch, lo cito, Alberdi decía: gobernar es poblar, concepto muy propio de su época. Nosotros hoy diríamos: gobernar es seleccionar. Esta es la frase de Bosch. De todos modos, Bosch atribuía falsamente a Alberdi la creencia acerca de que la mera afluencia de población devendría en el progreso nacional. La propuesta alberdiana no era muy distinta de la de los eugenistas posteriores, aunque sin el afectado mandato cientificista y tecnocrático que luego adquirió. La disyuntiva de la época, entre civilización o barbarie, expresada por Alberdi y otros intelectuales y políticos, adelanta una discusión que contribuiría a diseñar un marco propicio para que algunas décadas después la eugenesia fuera un discurso hegemónico entre las élites autóctonas. El segundo punto es el segundo punto central, digo, para entender la eugenesia, es la consolidación del Estado argentino y la situación sanitaria. Al tiempo que se iniciaban procesos de desarrollo, fueron apareciendo hacia la segunda mitad del siglo XIX nuevos problemas de medicina social y higiene pública que dieron lugar a disciplinas y prácticas nuevas asociadas y a una creciente intervención del Estado. Comento algunas cosas muy centrales e importantes. Las epidemias de fiebre amarilla de 1871 y de cólera en 1867 y 1886 mostraron la cara dramática de la carencia y marcaban la necesidad creciente de atender las cuestiones de higiene y salubridad. Hacia los primeros años del siglo XX, aunque las condiciones sanitarias habían mejorado notablemente según los informes oficiales, los problemas sanitarios, sobre todo de las ciudades, se ven agravados por el crecimiento sostenido de la población. Una constante de toda la literatura eugenista es el reclamo por la creación de instituciones de todo tipo, cuyos objetivos eran el control y seguimiento de distintas patologías y grupos humanos. Era natural considerar que el Estado era el encargado de regular, entre otras cosas, el proceso de reproducción humana, teniendo potestad para limitar la de aquellos considerados no aptos. Pero estas medidas solo podrían ser efectivas y además sostenerse en el tiempo si eran acompañadas por el desarrollo de un amplio programa de reformas sanitarias en áreas como la salud y el trabajo, la salud en el trabajo, y como ya dijimos, un programa de reformas sanitarias que permitiera la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades venéreas, básicamente la sífilis,
así como también la lucha contra el alcoholismo, la tuberculosis, consideradas por los eugenistas como las expresiones más graves de los venenos raciales. En tercer lugar, un elemento importante y que marca alguna diferencia en la eugenesia argentina es el de las oleadas migratorias y la conformación de una, entre comillas, raza argentina. Para que ustedes tengan una idea, comento algunas cifras simplemente. Entre 1871 y 1880 la Argentina recibió 260.000 inmigrantes. Entre 1880 y 1890 esa cifra se elevó a 840.000. La década siguiente bajó un poco, pero fue importante. Entre 1890 y 1900 llegó a casi 650.000. Pero entre 1901 y 1910 la cifra llegó a 1.700.000 inmigrantes, y entre 1911 y 1920 llegó a 1.200.000. Es decir que en unos 50 años hubo más o menos 4.700.000 inmigrantes. El censo de 1914, por ejemplo, arrojó un total de 7.900.000 personas aproximadamente, de las cuales el 30% eran extranjeros. Y una curiosidad, había más varones extranjeros que nativos. Bien, en este contexto hay una clara división entre el discurso eugenista de algunos países expulsores de población, que rescatan y promueven la recuperación de la pureza de la raza original, que un discurso ideológico que intentaba apoyarse en la recuperación de un pasado mítico, glorioso, que se habría perdido a partir de las mezclas raciales. Y por otro lado, el discurso de los países receptores de inmigrantes, la Argentina es un gran receptor, y entre estos, a su vez, el esquema argumental se reproduce y hay que hacer otra subdivisión. Por un lado, los que en general habían exterminado a los pueblos originarios, y entonces utilizaban el otro argumento racista consistente en determinar cuál sería la mejor mezcla de razas exóticas para conformar la raza local. La Argentina está en este grupo, y esa expresión, la Argentina crisol de razas, hace referencia justamente a esta intención de contribuir con razas exóticas, con grupos exóticos de inmigrantes, a la conformación de una eventual raza argentina heterogénea y superior. Bueno, y por último, un elemento importante que a veces suele pasar desapercibido, y es que en general se dice que el darwinismo, la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, ha contribuido claramente al programa eugenésico, lo cual es cierto en parte, pero lo que se pierde de vista, y a esto se refiere esta última parte, es a que en realidad el siglo XIX fue un siglo evolucionista, y lo que contribuye mucho más que el darwinismo a la eugenesia es el evolucionismo generalizado que atravesó todo el siglo XIX. Yo traje a colación, porque es un tema muy extenso, yo traje a colación a un autor argentino, a Domingo Faustino Sarmiento, uno de los intelectuales y políticos más importantes y relevantes del siglo XIX en la Argentina. Y Sarmiento, justamente en 1882, en pocos meses después de la muerte de Darwin, en un homenaje que se hizo al naturalista inglés en la Argentina, Sarmiento fue uno de los oradores. Y en una parte de su discurso, dice, cito, yo, señores, adhiero a la doctrina de la evolución más generalizada como procedimiento del espíritu, porque necesito reposar sobre un principio armonioso y bello a la vez, a fin de acallar la duda
que es el tormento del alma. Así que Sarmiento se está refiriendo a un evolucionismo mucho más amplio que lo que era la teoría biológica de la evolución. Y cito otro parrafito que es mucho más claro que este, un poco más adelante y en ocasión de una carta que Sarmiento le envía a Francisco Moreno. La carta esta se la envía en ocasión de la publicación de un libro de Sarmiento que se llamó Conflictos y armonías de las razas en América Latina. Y dice Sarmiento, cito, aprovecharé tan buena ocasión, sin embargo, de hablar del libro, dando algunas explicaciones y complementos. Bien rastrea usted, le dice a Francisco Moreno, las ideas evolucionistas de Spencer, que he proclamado abiertamente en materia social, dejando a usted y a Ameguino, Florentino Ameguino se refiere, las darwinistas, si de ello los convence el andar tras de su ilustre huella. Yo no tengo ni la pretensión ni el derecho de serlo. Con Spencer me entiendo porque andamos el mismo camino. De modo tal que acá Sarmiento tiene muy clara la diferencia entre el evolucionismo de Spencer, el evolucionismo social, cultural, político, ideológico, y lo que es la teoría de la evolución. Entonces a mí me parece que el elemento que realmente contribuye a instalar ideológicamente la eugenesia es el evolucionismo, porque el evolucionismo del siglo XIX está atravesado por la idea de progreso en todas sus versiones, no solamente la de Spencer, la versión de Spencer, de Comte, de Marx, de los antropólogos evolucionistas, en fin, hay muchísimos más autores de menor talla, pero esto es lo que aparece claramente en el siglo XIX y después aparece en la eugenesia, ¿no? Bueno, creo que llegué justo al tiempo, así que bueno, dejamos por aquí. Estos serían los 4 elementos que a mí me parecen centrales para entender luego la mentalidad eugenista, ¿no? Bueno, gracias. Muchísimas gracias y además muchas gracias por la cuestión del tiempo, que no es un dato menor, no, pero además muy interesante. Y les consulto a los organizadores, a Miroslava, bueno, y a Benedict, respecto a las preguntas, porque veo que aquí hay preguntas, pero de algún participante que le hacen a Héctor en concreto, pero bueno, yo creo haber entendido que no hay como un espacio para responderlas, salvo en los minutos finales, ¿verdad? Yes, sorry. Right. If panelists want to answer questions in the meanwhile, they can, but I think we will move to Gustavo. Perfecto. Bueno, entonces ahora, gracias nuevamente Héctor, y ahora entonces va a hablar Gustavo Vallejo respecto a consolidación e integración de la eugenesia argentina a redes internacionales. Gustavo. Bueno, muchas gracias a Benedict y a todos los que hicieron posible la realización de este evento, en el que me siento muy complacido de poder participar. En este espacio que tengo abordaré aspectos del desarrollo que tuvo la eugenesia argentina durante el periodo que va de 1918 a 1945. Voy a compartir... Bueno, por empezar entonces, lo que quería decirles es que entiendo la presencia de la eugenesia como como algo que interpela al campo político y científico en el que se desarrolla, no es un hecho aislado ni se desentiende de los cambios que acontecen en el mundo social. Y justamente una primera idea que quiero plantear para introducirnos en el tema es que la eugenesia integró las estrategias de control social impulsadas por élites atemorizadas por la política de la democracia. Con lo cual podemos decir que la eugenesia se institucionalizó en la Argentina para canalizar anhelos de un sector de la sociedad interesados desde un principio en instaurar mecanismos de control en el plano sanitario y en el plano social.
Más allá de la diversidad de la que nos hablaba Héctor Palma en el plano político, lo que quiero mostrar precisamente es que la configuración de instituciones eugénicas tiene una delimitación política muy clara, y eso es un poco lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? De manera entonces que es importante repasar algunas preocupaciones que aquejaban a esa élite, y entonces, bueno, algunas cuestiones, por ejemplo, tienen que ver con que desde 1916 gobierna por primera vez en la Argentina un presidente de extracción popular. Asociado a esto, en la Argentina irrumpe la reforma universitaria como un movimiento estudiantil que promueve la democratización en las casas de altos estudios. Y también preocupan las noticias que llegan en el orden internacional con el estallido de la Revolución Rusa y la posibilidad de que la ola expansiva de esos sucesos alcanzara a la Argentina. Digo, todas estas cosas suceden en 1918, ¿no? Por esas razones, las ideas eugénicas son recepcionadas en ese momento como un instrumento capaz de poner límites a los desbordes sociales de lo que efectivamente acontece y como una acción preventiva dirigida a evitar drásticos cambios. Y junto a estas preocupaciones coexiste el fuerte arraigo del positivismo lombrosiano, que nos brinda sustento a prácticas de control social que son implementadas desde el giro del siglo XIX al paso a comienzo del XX, ¿no? Entonces, bueno, con ese antecedente también puede entenderse mejor la temprana recepción que tuvo el primer Congreso de Eugenesia celebrado en 1912 en Londres, sobre todo porque fueron encumbrados positivistas los que introdujeron el tema en la Argentina, atraídos por el ejemplo de la Sociedad de Educación Eugénica de Londres, que fue el organizador general del evento. Otro aspecto significativo es la presencia internacional en ámbitos eugénicos que pasa a tener la Argentina a través de la figura de Víctor Delfino. Víctor Delfino era el jefe de redacción del principal órgano de prensa de la Corporación Médica de Buenos Aires, y en torno a Víctor Delfino se organiza la representación argentina al segundo Congreso Internacional de Eugenesia, que estaba previsto para celebrarse en 1916 y fue suspendido por el estallido de la Gran Guerra. Al mismo tiempo, también existe dentro del campo médico una discusión en torno a la eugenesia, especialmente a instancias de una figura muy relevante como era Gregorio Araoz Alfaro, quien a su vez también cobraba protagonismo por enfrentar la agitación desatada con la reforma universitaria. Era un antirreformista muy curioso, ¿no? Bueno, entonces cabe señalar, digamos, dentro de este cuadro también, y añadir la aparición también de una verdadera caja de resonancia para las ideas eugénicas, que representó el surgimiento del Museo Social Argentino, que es una institución que reúne a grandes personalidades de la élite económica y política y eleva propuestas de diversa índole al gobierno nacional. Precisamente una de esas propuestas tiene que ver con una encuesta sobre la inmigración deseable que arrojó como resultado la inquietud por el arribo al país de rusos y judíos, de los que obviamente pedía que se impidiera su ingreso, ¿no? Bueno, todas estas inquietudes entonces estaban latentes al momento de crearse en julio de 1918 la Sociedad Eugénica Argentina. En el logo que está a la izquierda abajo, se resalta un ojo que operaba como un panóptico que identificaba a la sociedad, ¿no? Bueno, sus líderes eran los ya mencionados Víctor Delfino, que es autor del libro que aparece aquí a la derecha, arriba, y Gregorio Araoz Alfaro, que aparece en la caricatura, también exaltando precisamente sus más destacadas cualidades que tenía como una personalidad relacionada a temas de maternidad y el buen nacer, ¿no? Bueno, y precisamente esta institución nace
a partir de el modelo de la institución fundada en San Pablo por Renato Kell, que aparece abajo a la derecha. No aparecen los cambios, me parece. Yo ahora le pregunté a Ana. Bueno, también existe entonces una paralela influencia del Círculo Médico de Buenos Aires y del Museo Social Argentino. Toda esta confluencia entonces redundará en lineamientos que va a seguir esta institución eugénica dirigida a atacar los venenos sociales, así se consideraba la tríada conformada por alcoholismo, tuberculosis y sífilis, y a su vez también la sociedad eugénica llamaría a establecer controles de inmigración por la procedencia de los contingentes. En 1921 nació la Liga de Profilaxis Social, cuyo líder era Alfredo Fernández Verano. Y a diferencia de la sociedad eugénica, esta institución se abocó a una sola cuestión dentro del ideario eugénico, y era el combate a las enfermedades venéreas, ¿no? Bueno, para eso creó su propio consultorio dedicado a la realización de exámenes prenupciales voluntarios, y desarrolló una intensa campaña publicitaria de concientización y prevención del mal venéreo. Sobre la intensa labor de esta liga prolongada en el tiempo, bueno, va a referirse en profundidad Marisa Miranda. Y en 1922, es decir, avanzando en el tiempo, bueno, ya nos encontramos con el italiano Nicola Pende, que ese año creó la biotipología, y sus ideas llegaron con sorprendente rapidez a la Argentina, ¿no? Lo mismo sucedió en 1926, cuando el propio Pende inauguró el Instituto Biotipológico en Génova, y sus repercusiones llegaron también por la vía del viaje que emprendió su compatriota Enrico Ferri, quien ese año en Buenos Aires se refirió ampliamente a los avances de la eugenesia de Pende, dando a conocer la novedad que representaba también el Instituto Biotipológico. Y Enrico Ferri iba más allá de señalar esto para ver en la Argentina, y cito a Ferri, un gran observatorio y un campo abierto para todas las innovaciones en materia de defensa social, de ahí que previera la pronta realización en Buenos Aires de un instituto biotipológico. Bueno, la biotipología consistía en una integración de la teoría hipocrática galénica de los humores y los temperamentos a la nueva endocrinología y a la psicología tomista. Promovía exámenes individualizados y totalizantes a fin de crear un archivo con datos somáticos, genéticos y morales de poblaciones enteras, los cuales eran obtenidos a través de la realización de fichas biotipológicas. La información reunida permitía generar una clasificación básica en torno a quienes poseían o carecían de aptitud procreacional, y de manera particularizada apuntaba a detectar el justo lugar que cada individuo debía ocupar dentro de la sociedad. Bueno, con la crisis económica desatada tras el crack de 1929, que repercutió en el orden político nacional, derivando al año siguiente en el golpe de Estado, bueno, esta situación vino de alguna manera a devolver el gobierno a esa élite económica que también se hacía entonces con el poder político, y que ahora estrechaba sus vínculos con el fascismo italiano. Otra situación también importante en este sentido tiene que ver con la importancia, con la preponderancia de la colonia de inmigrantes italianos en la Argentina, que hizo volver la mirada de la política exterior del fascismo, que diseñó una estrategia de colonización cultural a través de la organización de visitas de importantes personalidades científicas, bueno, como las que aparecen en la imagen a la derecha. En este sentido, bueno, no sé. La biotipología ocupó un lugar preponderante, pasando a ser entendida como la punta de lanza para la expansión del fascismo en el cono suramericano, comenzando por la Argentina. Así fue entonces que, coincidentemente con el golpe de Estado, Pende llegó a Buenos Aires para brindar un ciclo de conferencias que alcanzó una gran repercusión,
Y en contrapartida, una de las primeras resoluciones de la dictadura argentina fue enviar a Europa en misión oficial al joven médico Arturo Rossi para informar sobre los avances en materia de eugenesia y recabar suficientes datos del Instituto Depende que permitieran replicar esa experiencia en Buenos Aires. También a fines de 1930 existe otro hecho muy significativo en el orden internacional. El Papa Pío XI promulgó la encíclica Casti Connubii, que fijó una posición favorable de la Iglesia Católica con relación a la eugenesia. Anteriormente había sido Agostino Gemelli quien más había hecho por aunar Iglesia y eugenesia en Italia, pero ahora ya oficialmente la Iglesia se asumía como eugenista, aunque rechazaba el control de la natalidad voluntario o coercitivo a través de las esterilizaciones. La Iglesia se asumía como eugenista, pero rechazaba el control de la natalidad voluntario o coercitivo, por ejemplo, a través de las esterilizaciones, ¿no? La influencia de la Iglesia en Argentina hará que precisamente la medida eugénica más importante pase a ser en adelante el control de los matrimonios. Bueno, con el regreso de Arturo Rossi, este joven médico enviado a Europa por la dictadura, nació en 1932 la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, que tuvo importantes colaboraciones oficiales que incluían las de la política exterior italiana. Al año siguiente apareció el órgano de difusión, los Anales de Biotipología, que llegó a ser considerado en su época como la más importante publicación periódica sobre temas de eugenesia en el continente americano. Y en 1934 nacieron en Buenos Aires el Instituto de Biotipología y la Escuela Politécnica de Biotipología. El instituto intentaba replicar el modelo inaugurado por Pende en Génova, aunque todavía con un carácter provisorio, mientras lo que se esperaba era inaugurar un nuevo edificio de carácter monumental que posibilitara desplegar todas las funciones previstas y transmitiera exteriormente la voluntad de poder que motorizaba a este eugenismo. Allow the power that drove eugenics, and the biotopology school on its side showed absorbieron el saber depende. Bueno, la escuela estableció una clara distinción de género desde un principio, formaba hombres para realizar fichas biotipológicas y mujeres en carácter de asistentes sociales tenían la misión de implementar esas fichas. Bueno, la adhesión de Argentina a Italia durante la década del 30 quedó plasmada en las actividades de esta asociación de biotipología, eugenesia y medicina social, y de hecho, en los anales de biotipología, por ejemplo, cuando en 1936 Italia ocupó Etiopía y recibió una amplia condena internacional, en los anales el hecho fue presentado de otra manera, ¿no? Es decir, se exhibían imágenes de la población nativa conformada por seres salvajes que posaban semidesnudos, y a su lado se contraponían las obras civilizatorias con las que el fascismo estaba llevando el progreso a esas tierras inhóspitas, ¿no? De esa manera se contribuía a naturalizar la expansión militar del fascismo, dándole una interpretación científica. Bueno, también en 1936 se sancionó en Argentina la ley que estableció el certificado médico prenupcial obligatorio para varones, llevando a cabo una práctica eugénica que hacía años ya venía siendo reclamado. Un episodio también muy significativo sucedió en 1938, cuando se llevó a cabo en la ciudad francesa de Evian una conferencia internacional convocada ante el masivo pedido de refugio elevado a distintos países por judíos que escapaban del nazismo. La Argentina en ese evento rechazó la posibilidad de recibir inmigrantes judíos, pero además Italia, que no participó de la conferencia, poco después, y contrariando a los fines perseguidos en Evian, lanzó el llamado Manifiesto de la Raza,
que apareció en la portada de todos los periódicos italianos en forma simultánea, y consistía en una proclama que invocaba razones científicas para sostener que los italianos eran arios y los judíos constituían una raza inferior, por lo que su presencia era una grave amenaza para la composición racial. Así se anticipaba lo que serían las persecuciones que, bueno, se estaban llevando a cabo en Alemania y luego continuarían en Italia en nombre de la ciencia. Bueno, uno de los autores del manifiesto de la raza fue Nicola Pende, quien justamente en 1938, como premio a esto, también recibió de parte de las autoridades italianas la inauguración del nuevo Instituto Biotipológico, en este caso en Roma, ¿no? Bueno, la Argentina acompañó esa política racial, profundizando la posición expresada en Evian, con medidas que explícitamente establecieron un cierre de fronteras para los judíos que intentaban llegar al país. Y al mismo tiempo, la inauguración del Instituto de Pende era motivo de elogiosas consideraciones en medios de divulgación, en revistas que se ocupaban de temas de salud, como la revista Viva 100 años, ¿no?, que dedicó un número entero a la biotipología. Bueno, entonces, finalmente la caída del fascismo italiano en 1943 afectó al eugenismo argentino. La muerte de Rossi, el gran admirador local de la eugenesia, depende, y el animador de esta eugenesia en Argentina, también terminó derivando en la desintegración de la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. Con esto se cerraba esta etapa, ¿no?, que trataba de trazar entre 1918 y 1945. Ahora bien, igualmente quedaban legados importantes. Uno de ellos, por ejemplo, era el certificado prenupcial obligatorio, establecido en esta etapa. Podemos agregar también la norma que estableció impedimentos matrimoniales de orden eugénico que recaían en los enfermos de lepra. Otro legado podemos hallarlo en la educación eugénica. La formación de biotipólogos en la escuela de biotipología fue un antecedente de otras actividades en educación eugénica sobre las que también Marisa va a profundizar, entiendo. Y bueno, otra cuestión importante que queda de esta etapa también es el reposicionamiento a través de una actividad importante que ya en 1940 lleva adelante el Museo Social Argentino realizando el Congreso de la Población, que, bueno, insisto, vuelve a posicionar a esta institución en materia de eugenesia para lo que va a ser la etapa siguiente, ¿no? Y la otra cuestión es que con la caída del fascismo cobró más impulso la mirada a España, y especialmente, bueno, donde aparece la labor protagónica que cumplía el psiquiatra católico Antonio Vallejo Nájera en la dictadura de Franco, que precisamente creó su propia biotipología, que también fue seguida en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, podemos sumar estos legados de una etapa que sirven de plataforma sobre la cual habrán de desplegarse nuevas inquietudes, ¿no?, en etapas posteriores, por donde, bueno, la relación con España va a formar parte de una red en la que circula esto que pasa a configurarse en lo que se ha dado en llamar la eugenesia latina, ¿no? Y finalmente, bueno, la creciente influencia de la Iglesia Católica en Argentina, especialmente en sus versiones más proclives a acercarse a regímenes autoritarios como el de España, termina de configurar este cuadro. En definitiva, bueno, todo esto nos muestra cómo la eugenesia argentina buscaría mantener algunas características ya adoptadas, como su apego a lo ambiental, ¿no? Es una eugenesia de carácter ambiental. Perdón, Gustavo, vamos a tener que cerrar. Sí, pero sin por eso desprenderse del carácter autoritario. Bueno, muchas gracias. No, bueno, gracias a vos, y bueno, y ante el problema que hubo respecto a pasar las slides, gentilmente las va a compartir Gustavo a quienes las decidan, bueno, o a todos los ponentes.
los participantes, mejor dicho. Bueno, ahora hablaré yo. A ver, voy a tratar de compartir. Voy a compartir. Vamos a ver si se ve. ¿Gustavo se ve? Sí. Bueno, a ver. Bueno, ahí estamos. Yo precisamente lo que voy a trabajar es tomando la posta de donde terminó temporalmente Gustavo. Bueno, tratar de echar luz o un pantallazo. A ver, nosotros sabemos que, bueno, que ha habido que el paradigma eugénico ha tenido una serie de divisiones y básicamente las más aceptadas son la denominada eugenesia anglosajona, cuyos exponentes principales son los Estados Unidos y Alemania, y bueno, y la eugenesia latina, con Italia, España, bueno, por poner algunos países emblemáticos en la materia, que ya algo estuvo refiriendo Gustavo, y Argentina y diversos países latinoamericanos. ¿Cuál es la diferencia entre sendas eugenesias? Bueno, básicamente es que en la anglosajona existía una intervención directa en los órganos reproductivos, por ejemplo, mediante las esterilizaciones. Mientras que en la eugenesia latina, la coerción iba por otros lugares que, bueno, que no los vamos a llegar a ver seguramente, pero bueno, todo condicionado además por la presencia de la Iglesia, que también refirió Gustavo, y en concreto a partir de la encíclica Cástico Nubi. Entonces, a ver, nosotros, o yo, mejor dicho, en este evento, la cuestión es que voy a concentrarme en las redes establecidas entre Argentina y diversos países latinoamericanos. Ahora bien, ¿cuál es el periodo en el cual me voy a concentrar? Bueno, desde el 45 en adelante. ¿Por qué? Bueno, porque si esta es la división, podríamos decir, que hemos realizado nosotros, digo, de las diferentes etapas evolutivas del campo eugénico argentino. Bueno, y lo que habló Gustavo llegó hasta el año 45, bueno, primero Héctor en finales del 19, y yo precisamente lo que me voy a concentrar es en el tema de la Guerra Fría y la cuestión de la pervivencia o no, ahora vamos a ver, de la eugenesia. Claro, claramente el Holocausto no pasó o no debió haber pasado desapercibido por diversas realidades contextuales. Ah, ¿no pasó ahora otra vez? Perdón. No pasó. Se quedaron en la segunda, ¿no? El paradigma eugénico. Bueno, bueno, no importa, sigo sin poder compartir pantalla, pero bueno. A ver ahí. A ver. Perdón. A ver. Bueno, ahí estamos. El fin de la Segunda Guerra Mundial, como decíamos, bueno, fue un parteaguas claramente en materia eugénica. Bueno, y allí tenemos una serie de declaraciones, instrumentos internacionales, bueno, vinculados a al tratamiento igualitario de todos los seres humanos. En adelante, y sobre este aspecto es preciso donde me voy a detener, el uso de la noción de eugenesia fue problemático en la mayoría de los países que la habían aplicado. Esto ya es bien destacado historiográficamente por Daniel Kebles en 1985. Ahora bien, ¿qué pasó en nuestro país? Bueno, a este periodo del 45 al 70 largos es lo que le llamo tardo-eugenesia. ¿Por qué? Porque es una eugenesia tardía, es decir, una eugenesia organizada luego de que ya se sabían los horrores que habían sido cometidos en su nombre. Bien, bueno, estos son una serie de hitos que, bueno, no creo poderme detener, lamentablemente,
Pero bueno, entre ellos yo preferiría sostener algunos como la fundación en 1945, miren ustedes, de manera coetánea con el fin de la Segunda Guerra Mundial, de la Sociedad Argentina de Eugenesia. Bueno, al año siguiente, Bernardo de Quirós, que es el fundador de esta Sociedad Argentina de Eugenesia, es incorporado a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires en el año 1949, y es interesante, me parece, ver cómo se va profundizando estos intentos, aunque sea de estrategias eugénicas, aunque sea, digo intentos porque muchos han quedado en discursos, pero no por eso son menos representativos, al menos esa es la perspectiva que tenemos. Bueno, ha presentado en el 49 una serie de proyectos de eugenización legislativa. Bueno, quería este señor Bernardo de Quirós quería eugenizar toda la legislación argentina. Bueno, luego tenemos 3 jornadas de eugenesia, una organizada en 1955, las segundas en el 61 y las terceras en el 70. Bueno, ustedes verán que también hubo, en 1957 se funda en la Argentina la Facultad de Eugenesia, en el contexto del Museo Social Argentino. Bueno, aparentemente sería la única facultad establecida en el mundo que estudiara la eugenesia. Bueno, y además destaco el periodo, ¿no? Porque estamos ya cuando ya se conocía bien. Bueno, nada, este es el abogado que él decía que había creado una nueva rama jurídica, el derecho eugénico argentino, bueno, y que incluso en el año 61, en el año 59 le hace un reclamo a la UNESCO diciendo que era insuficiente la declaración de la UNESCO porque no contemplaba la declaración de las razas, o sea, de la anulación o de la no concepción de las razas. ¿Y por qué? Bueno, porque esta declaración no tenía en cuenta el derecho eugénico al hijo. Bueno, nada, podríamos hablar mucho sobre esto. Este es el Museo Social Argentino, que al día de hoy sigue estando, es una institución privada con muy fuerte apoyo estatal. Bueno, sobre estas cuestiones no nos vamos a detener, cualquier cosa también quedan disponibles las slides. Ahora bien, entrando un poco, aunque sea hacer un mínimo pantallazo, creo que tengo unos 7 minutitos, ¿no? O 6. Bueno, a ver, haciendo un breve pantallazo sobre las redes generadas o gestadas en el periodo tardío, bueno, en realidad me parece fundamental tomar en cuenta los disparadores o partir precisamente de las jornadas peruanas que se organizaron en el 39 y en el 43 en Lima. Bueno, en estas jornadas, aquí tenemos remarcado en verde la presencia argentina. Bueno, no nos da el tiempo para detenernos con nombres y apellidos, pero este gráfico sí permite advertir cómo, si entendemos que la línea azul con amarillo implica la cantidad de miembros de honor y representantes, es de la primera jornada y la marrón es de la segunda, bueno, siempre Argentina, como diríamos, pico en punta en la materia, ¿no? Bien. Bueno, además de esta institucionalización de las jornadas peruanas, también tenemos a este señor, bueno, un médico muy reconocido en el país por la lucha antivenérea, como refirió Gustavo, bueno, Fernández Verano, que hizo aún en el eugenismo tardío, 64, 65 y 66, 3 congresos internacionales de salud social, en los cuales también entabló una serie de redes, que aquí yo nada, o sea, las marqué con verde, pero bueno, y siempre con sociedades o entre otras con instituciones vinculadas a la eugenesia. Bien, estas redes regionales yo creo que llegan
a su punto máximo de reconocimiento con este texto publicado por Magliani Stenós, un sociólogo peruano, que bueno, que él en este texto que recibe un premio en la Universidad en el Segundo Congreso Nacional de Sociología, celebrado en Guadalajara, México, bueno, recibe un premio al hacer un paneo de cómo se hallaba la eugenesia en América. Bueno, y ahí es un abstract mínimo de lo que dijo él, y él destaca que la trascendencia de esto. En definitiva, a modo de síntesis, lo que sostengo es que hacia finales de la década de 1930 se consolida también en lo institucional la división o la escisión entre la eugenesia anglosajona y latina, y a la vez que los Estados Unidos afianzan cierto distanciamiento formal, bueno, lo vamos a ver ahora con Ana Buchichio, de la eugenesia. Y a partir de la segunda posguerra, la eugenesia latina, esta es una hipótesis que vengo trabajando, ¿no? Adquiere mayor protagonismo y cohesión, a diferencia de la anglosajona, destacándose que la pervivencia en el tiempo de sus postulados supera ampliamente, bueno, la de las formulaciones anglosajonas. Y pensando en nuevos debates, que es parte de la propuesta que nos había hecho Benedict y, bueno, y su equipo, tiene que ver con que en el contexto descrito fue altamente significativo el rol asumido por Perú, Brasil y Argentina, entre otros países de la región, ¿sí? Pudiéndose afirmar que los vínculos biopolíticos habidos entre Argentina e Italia, también España, si bien resultaron fundamentales en la conformación de la red eugénica latina, y acá les voy a pedir que enfatizar en esto, lo voy a decir más lento por la traducción simultánea, estos vínculos, si bien se reforzaron, luego a partir de una postura hibridada e inclusiva también de los postulados anglosajones. Bueno, y acá, bueno, sobre esto es lo que yo creo que hay que seguir indagando. Y bueno, y este es un extracto de Magliani Stenós que me pareció interesante, porque él dice: la eugenesia es todavía para algunos espíritus tema de polémicas. Todavía algunos se resisten a comprender la realidad. Y la realidad es que, pese a todos los prejuicios, en la eugenesia se encuentra la solución de no pocos problemas sociales. Bueno. Bueno, nada, perdón la rapidez con la que tuve que exponer, pero bueno, espero que se haya entendido y quedo a disposición para luego aclarar alguna cuestión o las slides igual. Bueno, ahora le daríamos paso a Ana Laura Boquicchio, que va a hablar de Paul Popenoe y la influencia estadounidense en la eugenesia argentina. Ana Laura. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Marisa, por la presentación, y muchas gracias a Benedict por la invitación al Congreso. Yo voy a continuar y profundizar un poco algunas de las cosas que dijo recién Marisa, ya que mi trabajo se centra en indagar lo que sería la influencia de la eugenesia anglosajona en Argentina, especialmente de los Estados Unidos. Sobre todo teniendo en cuenta que generalmente se considera que la eugenesia argentina tuvo una influencia mayoritariamente de raíz latina, lo cual es cierto. Sostenemos que también la influencia anglosajona, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y por medio de la raíz estadounidense, es muy importante y es un ámbito a analizar. Para eso, yo me centro en dos figuras importantes del periodo tardoeugenésico, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Estas figuras son, por Estados Unidos, el biólogo Paul Popenoe
y por Argentina el abogado, que ya mencionó Marisa, Carlos Bernaldo de Quirós. Nada, como mencionó recién mi colega, la derrota del nazismo lo que hizo fue exponer las consecuencias genocidas de las leyes eugenésicas, y por lo tanto Estados Unidos, un país que había desarrollado políticas eugénicas muy radicales y de mucha intervención sobre los cuerpos humanos, abandonó estas prácticas, al menos de manera formal, las prácticas de la eugenesia estatal, me refiero. Y de todas maneras, la eugenesia como paradigma científico-social no desaparece, sino que se transforma y sufre una especie de modificación en la que apela a la psicología como una disciplina pedagógica capaz de educar en la construcción de un tipo específico de familia que va a ser blanca, patriarcal, de clase media y consumidora. O sea que la nueva eugenesia, la tardo-eugenesia, lo que busca es entrometerse en la vida privada de las personas para que sean las mismas personas las que se consideren responsables de mantener la heredabilidad eugénica. Entre las tareas de Paul Popenoe en ese sentido, la más importante es la fundación en California del American Institute of Family Relations, que lo fundó en 1930. Ahí él se dedicó a formar consejeros matrimoniales y él mismo se dedicaba a dar consejos prematrimoniales y matrimoniales a muchísimas parejas que asistían al instituto, el cual trabajaba como un centro privado de educación familiar, cuyo objetivo en última instancia era liberar al Estado y a la sociedad de los caracteres considerados indeseables y que, por lo tanto, perjudicarían la convivencia social. Y la carrera de Paul Popenoe es un ejemplo muy claro y significativo de la transición de la eugenesia de posguerra, porque él desarrolló discursos eugenésicos desde la década de 1910 aproximadamente, y como decía Marisa a lo último de su ponencia, estableció un discurso hibridado que combinaba tanto lo que sería la eugenesia de aplicación negativa como la eugenesia de aplicación positiva. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que defendía la esterilización forzada de delincuentes y enfermos mentales, también tenía un interés muy grande por la eugenesia prematrimonial, que podríamos considerar un tipo de eugenesia de aplicación positiva. Por lo cual termina resultando muy difícil y hasta improductivo separarlas como si fueran mecanismos incompatibles, sino todo lo contrario, que pueden ir de la mano justamente porque la eugenesia en sí, en última instancia, se trata tanto de eliminar lo defectuoso como de fomentar lo deseable. Sin embargo, hasta 1940, estas políticas en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos particularmente, no eran hegemónicas, pasaron a ser hegemónicas luego de la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento Paul Popenoe pasó a ser un representante mucho más importante de la eugenesia en su país. Entonces, desde su instituto, lo que hizo fue dejar de lado la pretensión de intervención estatal, como lo venía haciendo antes, por medio de la apología de la esterilización forzosa, para encarar de lleno una campaña pedagógica basada en técnicas terapéuticas para reeducar a hombres y mujeres para que sean capaces de sostener lo que él denomina un matrimonio sano y, por lo tanto, procrear hijos que sean saludables para la nación, el Estado o el país. Siempre dentro de lo que sería la normalización de los roles tradicionales de género, por supuesto heteronormativas, y en las que las mujeres se mantenían en su rol de amas de casa, madres y esposas, el cual era inamovible. Todo este discurso y estas metodologías de Paul Popenoe se pueden visualizar en Argentina, en Quirós, particularmente a partir de la fundación en 1957 de esta primera y única facultad de eugenesia del mundo, de la que habló Marisa hace un rato y les mostró la imagen, que era una institución también privada, en este caso universitaria, que se dedicó a formar especialistas eugenésicos, especialistas en consejo matrimonial. En la eugenesia argentina
al igual que en la de Estados Unidos, y se pueden notar cuando uno lee los trabajos de Quirós también la admiración que siente por Popenow y su trabajo en Estados Unidos, que los objetivos prioritarios de esta tardoeugenesia era en ambos casos lograr un matrimonio legítimamente constituido, tanto por las leyes como por Dios, dentro del cual lo fundamental era realizar una correcta selección de pareja. Y para ello, ambos países aplicaban una metodología en la que eran fundamentales los consejos y los consejeros matrimoniales, en las que se aplicaban autocuestionarios y cuestionarios aplicados por los especialistas eugenésicos, en los que se buscaba determinar la compatibilidad espiritual, ética, moral, mental, sexual y social de cada uno de los candidatos a cónyuges, para determinar si existían entre algunos de estos pretendientes alguna forma degradante de la personalidad. Si esto no era así, era propicio que se consagre el matrimonio. Entonces, ambos tardoeugenistas entendían a la familia como una institución biosocial que era el núcleo básico de la higiene social, y su misión fundamental era garantizar una reproducción sana en términos sociales. El éxito en esta visión, para que esto ocurra, radica en la etapa prematrimonial, en el momento en el que hay que hacer una elección exitosa de pareja, y posteriormente que se consagra al matrimonio en ejecutar una buena crianza de hijos, donde también había manuales dedicados a la puericultura o la educación de los hijos, la doctrina que se dedica a la enseñanza de educación de los hijos. Y por otro lado, otro de los intereses principales de estos consejeros matrimoniales era desalentar el divorcio por todos los medios. Entonces las parejas que tuvieran algún conflicto conyugal podían acudir a estos consejeros y a estas instituciones para que se les dé recetas supuestamente probadas científicamente para que su matrimonio no se rompa y se evite el divorcio. Entonces, a modo de conclusión, lo que podríamos decir es que, si bien se detectan algunos cambios en la implementación y en la metodología eugénica, al igual que la eugenesia de finales del siglo XIX y principios del XX, estos discursos tardíos pretenden imponer normalizaciones debido a que seguían considerándose que los males sociales eran producto de personas defectuosas, tales como enfermos mentales, delincuentes y pobres. Entonces lo que se hace es querer desligar al Estado del gasto que estos implicaban y fomentar cada vez más el consumo privado de estos discursos por aquellas personas que constituían un factor productivo, que por supuesto para los eugenistas siempre van a ser los sectores blancos de clase media alta. El análisis aquí realizado lo que pretende es constituir un primer acercamiento, un primer análisis a la circulación de ideas eugenescas de la segunda posguerra, particularmente poniendo en diálogo lo que sería la eugenesia latina en Argentina con la eugenesia anglosajona de Estados Unidos, en la que en ambos sentidos lo que se procura es afianzar a la familia tradicional y lo que sería la mejora de la sociedad, estimulando los valores hegemónicos capitalistas, blancos y patriarcales. Yo finalizo aquí y le doy la palabra a mi colega Iván Dalmau, quien va a exponer su ponencia titulada Eugenesia neoliberal, discurso eugenésico y teoría del capital humano en la sociedad argentina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, bueno, muchas gracias, Ana, por pasarme la palabra. Aprovecho para agradecer, obviamente, a Marisa y a Benedict por la invitación y por el espacio. Realmente muy interesante las comunicaciones que han presentado los colegas, las colegas. Espero estar a la altura de compartir la mesa. Voy a leer entonces el trabajo que Ana mencionaba. En la presente ponencia nos ocuparemos de indagar los ecos y las distancias entre las formas en que el discurso eugenésico y la teoría del capital humano problematizan la educación. En ese sentido, tomando por blanco la manera en que desde dichos discursos fue problematizada la política educativa argentina, nos detendremos en la articulación estratégica de saberes que vertebra estos encuadres.
Asimismo, cabe destacar entonces que el corpus documental lo constituirá el discurso eugenésico argentino de la década del 30 del siglo XX y el reciente abordaje de la política educativa desplegado desde el prisma de la teoría del capital humano. Dado que lo que nos proponemos es reconstruir la racionalidad de gobierno que vertebra las prácticas, en lugar de proceder a la realización de una historia de las políticas educativas, nos detendremos en el modo en que las propuestas de políticas públicas en materia educativa se enmarcan en una determinada forma de problematización del capital humano. Básicamente, la pregunta que anima la escritura de esta comunicación radica en lo siguiente. Si tomamos como punto de partida que la denominada eugenesia clásica, fundada en la Inglaterra del último tercio del siglo XIX, de la mano de Francis Galton, consiste en un programa de mejora racial basado en el control diferencial de la reproducción, problematizado en los términos de una mejora del patrimonio biológico de la nación obtenida a través del cuidado del capital humano, ¿implica ello que debamos considerar eugenésicas las prácticas promovidas en el marco de la teoría del capital humano formulada por el neoliberalismo estadounidense? ¿O estamos, por el contrario, frente a formas de racionalidad política diferentes, articuladas por modos de problematización del capital humano que no pueden ser homologados sin más? En torno a lo cual, cabe destacar que dicha pregunta tiene como disparador la creación de la Unidad de Coordinación para el Desarrollo del Capital Mental bajo la órbita del Ministerio de Coordinación y Gestión Pública del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires durante el mandato de María Eugenia Vidal en octubre de 2016. Mandataria provincial perteneciente al Frente Cambiemos, que gobernó la Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, coalición hegemonizada por el PRO de abierta raigambre neoliberal. En el informe que acompaña la creación de dicha unidad, que contó con la asesoría del neurocientífico Facundo Manes, se trabaja el problema de cómo potenciar el desarrollo del capital mental abordado dentro del marco de la teoría del capital humano. Al respecto, ya en el mes de julio de dicho año había trascendido la incorporación del mencionado neurocientífico al gobierno provincial, respecto de lo que la gobernadora sostuvo, cito, vamos a conformar una unidad de trabajo para armar un plan sobre capital humano. Tenemos que hacer cosas que no se ven, pero que son realmente importantes para los chicos. Cierro la cita. En ese sentido, en el mencionado documento se destaca la importancia de tomar medidas para potenciar el desarrollo del capital mental. En dicho contexto, la pobreza no es visibilizada como un problema socioeconómico ligado a la distribución del ingreso, ante lo que los gobiernos deberían tomar medidas económicas de fondo en pos de la reducción de la desigualdad, sino como parte de la realidad que debe ser tenida en cuenta por los efectos que posee en el desarrollo del capital mental. La política pública no se propone atacar dicho problema distributivo, sino tan solo aportar herramientas para que quienes se encuentran en esta situación puedan, sin embargo, desarrollar y potenciar su capital mental, lo que requiere de la instrumentación de políticas que aporten una educación flexible y promuevan una actitud resiliente. Sobre este punto, resulta oportuno recordar que, como lo señalara Michel Foucault, la teoría del capital humano elaborada por la Escuela de Chicago se erige a partir de la problematización del capital como aquello que produce un beneficio en el contexto de asignación de recursos limitados hacia fines mutuamente excluyentes, lo que permite la realización de un desbloqueo epistemológico al posibilitar la introducción del trabajo como actividad dentro del análisis económico. El capital humano se constituirá entonces de una serie de capacidades físicas e intelectuales
vinculadas a la productividad y el savoir-faire, atravesadas por la tensión entre lo innato y lo adquirido. En el seno de dicha estrategia discursiva, la grilla de análisis económico es aplicada a la totalidad de las prácticas sociales, es decir, incluso a aquellos comportamientos considerados habitualmente como no económicos, ya que, como lo planteara el economista neoliberal Gary Becker, deben ser incluidos dentro del cálculo y del análisis económico la educación, la alimentación, el cuidado médico, el consumo de vitaminas, en tanto inciden sobre la constitución y el rendimiento de dicho capital. Volviendo sobre el documento previamente mencionado, que se inscribe de manera explícita en el seno de la grilla forjada por la denominada teoría del capital humano, esto es, por el prisma de reflexión política del neoliberalismo estadounidense, resulta oportuno destacar que la educación no se problematiza como un derecho, ni el educando como un futuro trabajador titular de derechos. Por el contrario, la educación es problematizada como un dispositivo que debe aportar herramientas para que cada uno potencie su capital, cuestión que requiere, a su vez, que se promueva la flexibilidad y la resiliencia, de modo tal de que cada cual pueda adaptarse a los cambios y tenga la fortaleza para afrontar los riesgos y hacerse responsable del éxito o fracaso de las inversiones realizadas. Por lo tanto, la política educativa debe procurar que cada uno, con sus distintas aptitudes, pueda competir en una sociedad articulada en torno a la promoción de la competencia en las distintas esferas de la vida y la constitución de la forma empresa como matriz de las relaciones sociales. El correlato del gobierno no lo constituye una sociedad formada por clases sociales con intereses contrapuestos, sino una multiplicidad de empresas que compiten entre sí. Razón por la cual, si de manera implícita se le reconoce al educando un derecho, este no es más que la contracara del deber estatal de garantizar la competencia. Ahora bien, ¿cómo fue problematizado el capital humano en el seno del discurso eugenésico clásico? Desde dicha perspectiva, durante el periodo que la especialista Marisa Miranda denominó de consolidación paradigmática de la eugenesia en la sociedad argentina, esto es, la década del 30 del siglo XX, periodo en el que se destaca la formación de la Asociación Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social, ABEMS, de la que hablara Gustavo hace unos minutos. Este fue problematizado en tanto objeto que debía requerir la preocupación, protección y cuidado por parte del Estado. Tal como lo sostuviera el secretario general de la ABEMS, doctor Arturo León López, en un artículo publicado en el 4º número de los Anales de Biotipología, la revista a la que también aludiera Gustavo en su comunicación, cito: "La eugenesia, verdadero arte del bien general, tiene dos directivas principales. La una, la generación seleccionada, la otra, la eliminación de los no aptos". 12 años antes, el médico Alfredo Fernández Verano había publicado un artículo en la reconocida publicación científica denominada La Semana Médica, en el que hacía referencia a la fundación de la Liga Argentina de Profilaxis Social. Allí explicitaba la propuesta de que debían aplicarse al capital humano los criterios de pedigrí que utilizaban los ganaderos. Volviendo sobre el periodo temporal que hemos recortado, viene el caso recordar una conferencia radial dictada en 1932 por el eugenista Gregorio Araoz Alfaro, quien se lamentaba de que los gobiernos no se ocuparan del capital humano con el mismo celo con el que los criadores de ganado seleccionaban a los reproductores para afinar la calidad de los ejemplares obtenidos. Por otra parte, no puede pasarse por alto el hecho de que la complejidad del objeto requería de un amplio despliegue y de una gran agudeza técnica de los métodos de observación y clasificación, debido a que el modo en que la vida humana resultaba problematizada traía aparejado el reconocimiento del riesgo potencial que larvadamente podía ocultarse detrás de una normalidad aparente. De lo que se trataba, entonces,
era de la necesidad de realización de una observación metódica como un medio para clasificar a todos los miembros de la población, buscando modificar el régimen de visibilidad, lo que permitiría descubrir la anormalidad en lo aparentemente normal. Justamente lo que atravesará las preocupaciones eugenésicas es la introducción de desgajamientos al interior de la población, en cuyo seno se distinguirán fracciones biológicamente deseables e indeseables, modo de problematización que, con sus distintas modulaciones, no exentas de matices y tensiones, circulará a través del discurso eugenésico desde su clásica formulación galtoniana, como fuera trabajado, por ejemplo, por Héctor Palma. Desde su formación en 1932, los miembros de la ABEMS promovieron la implementación de fichas biotipológicas en distintos ámbitos, entre los que se encontraba el dispositivo educativo. Dichas fichas constaban de 298 preguntas, a las que se agregaban otras 60 en el caso de los anormales psíquicos, por medio de las que se buscaba reticular exhaustivamente a cada estudiante, convirtiendo el cuerpo en objeto de saber y blanco de intervención política. Al respecto, cabe preguntarse cómo era problematizada la educación por parte del discurso eugenésico argentino. Buscando dar cuenta de dicho interrogante, consideramos fundamental la inclusión de la siguiente cita del secretario de la sección de eugenesia y vocal de la Comisión de Prensa y Radio de la AABEMS, el doctor Belisario Moreno, quien sostuvo que, cito, nunca ha escapado al buen criterio del que educa las diferencias que le presenta la materia prima sobre la que debe actuar, para irla paulatinamente modelando. Cierro la cita. Asimismo, resulta oportuno recordar el rol táctico asignado al dispositivo educativo dentro de la estrategia eugenésica de gobierno del capital humano, tal como lo planteara el eugenista Julio Picarel. Cito, educar es formar un estado espiritual, es iluminar la inteligencia, ennoblecer el corazón y honrar las manos en las provechosas disciplinas del trabajo, formar, en suma, niños buenos, trabajadores y patriotas. Cierro la cita. A modo de cierre, enfatizamos que las formas de problematizar el capital humano que hemos reconstruido, la neoliberal y la eugenésica, constituyen grillas divergentes que dieron lugar a racionalidades de gobierno distintas, articuladas con modos diversos de organización de la producción capitalista. El discurso eugenésico argentino, por medio de su encuadre bioeconómico, buscaba cuidar el capital humano para mejorar el patrimonio biológico de la nación, destacando el rol de la educación para afrontar el desafío de convertir una población heterogénea, con una gran proporción de inmigrantes, en los futuros trabajadores argentinos, en el contexto del agotamiento del modelo agroexportador y el inicio del proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Por el contrario, la aplicación de la grilla económica a todas las prácticas sociales que articula la teoría del capital humano, que problematiza la educación, la alimentación, la salud y la genética bajo dicho prisma, da lugar a una economobiología, perspectiva que, tras el desmantelamiento del modelo productivo de industrialización por sustitución de importaciones, que había posibilitado la constitución de una sociedad con pleno empleo, toma la pobreza y la desocupación como parte de la realidad y se preocupa de garantizar que cada cual potencie el capital de que dispone y sea lo suficientemente flexible y resiliente como para afrontar los riesgos a los que se encuentran sometidas sus inversiones. Por lo tanto, más que hacer de la eugenesia un universal, lo que obturaría la posibilidad de problematizar la especificidad de las prácticas, sostenemos que en nuestra actualidad se nos impone la tarea de aportar herramientas para el ejercicio de la crítica y la articulación de formas de resistencia ante la racionalidad neoliberal. Muchas gracias. Bueno,
Bueno, Iván, gracias a vos. Y bueno, y ahora los invito a todos los participantes de este bloque a que reflexionemos un poco, unos minutos, sobre las perspectivas actuales, es decir, dónde estamos a nivel de eugenesia. Ya algo, Iván, ya algo reflexionó, pero bueno, y cuáles serían los nuevos o las nuevas vías de trabajo que ameritarían continuar con nuestras indagaciones. Bueno, no sé quién quiere empezar. Héctor, Bueno. ¿querés el orden? Bueno, dale. Sí, bueno, voy a decir algo que alguna vez hemos hablado en otro ámbito y que creo que más o menos los que me conocen saben qué opino al respecto. A mí me parece que la eugenesia ha sido un fenómeno circunscripto en una época muy concreta, básicamente la primera mitad del siglo XX, y si uno quiere circunscribir un poco más, diría la década del 30. Bueno, obviamente esto tiene enormes ramificaciones, uno lo puede arrastrar hacia atrás, como hice algo muy rápidamente yo, y se puede hacer en todo el mundo, y también se pueden encontrar consecuencias de eso. No ha sido gratis, digamos. Creo que la eugenesia ha sido un fracaso tecnológico, pero ha sido un éxito ideológico en muchos sentidos. Entonces uno puede encontrar muchas ramificaciones y rastrearlos hasta hoy. Ahora, dicho esto, yo creo que me parece a mí que hoy no hay absolutamente ningún riesgo de que se reedite la eugenesia, en el sentido de la eugenesia que conocimos. Una eugenesia en la cual la prioridad de las políticas la tiene el Estado, y la prioridad de las políticas y la prioridad en cuanto a las decisiones la tiene el Estado, y además con un interés evolutivo, con un objetivo evolutivo. Es decir, cambiar la composición promedio de la población. Yo creo que no hay ningún riesgo de eso. Y pensar que se puede reeditar la eugenesia obnubila, oculta quizá otros riesgos que no sé si son menores, quizás sean peores los riesgos que hay. Yo no espero o no me imagino que el Estado se vaya a meter en tomar decisiones sobre la reproducción de las personas. Más bien lo que me parece a mí, ya lo he dicho muchas veces, el riesgo es el contrario, es que el Estado se ausente de tomar decisiones sobre cosas que están pasando y dejarlas en manos del mercado. Hoy las tecnologías reproductivas asociadas a una enorme capacidad tecnológica que los eugenistas no tenían, hoy sí tenemos una capacidad a través de la ingeniería genética que no es inédita, y hoy los problemas a que nos enfrentamos son otros, no son los problemas de la eugenesia, ¿no? En ese sentido me parece que habría que, bueno, podemos discutir esto, pero diferenciar procesos que son, a mi juicio, bastante diferentes. Y bueno, gracias, Héctor. Y no sé si querés responder ahora o por privado. Tenías una pregunta. Vi una sola pregunta sobre una comparación de la eugenesia argentina y uruguaya. ¿Esa era para mí? Sí, porque era cuando estabas hablando vos. Yo la verdad que me declaro incompetente, digo, no podría hablar de la eugenesia uruguaya seriamente, la verdad. Digamos, he trabajado el caso argentino y hago una cuestión general, pero la verdad que pido disculpas, pero no me animo a decir nada seriamente, digo. Perdón. Bueno. No. Gracias, Héctor. No sé, ahora Gustavo, continuando un poco lo que plantea Héctor, a ver, yo lo que pienso, la manera de ver o lo que me interesa entender a través de lo que veo en la eugenesia, tiene que ver con un problema
que no se agota solo en un periodo. En ese sentido, me parece que lo que hay detrás de la eugenesia es una voluntad de poder que pasa por establecer mecanismos diferenciales de producción y que va más allá de la capacidad tecnológica de un periodo o de otro. En tal caso, a ver, con esto quiero decir, comparto absolutamente lo que dice Héctor en relación a que el problema de la eugenesia tradicional consistía en el poder que detentaban los estados y que podían llevar a cabo en contra de las poblaciones enteras, por lo menos imaginaria más que realmente en muchos casos, y que justamente ahora el problema está concentrado en la disponibilidad tecnológica que tiene el mercado para llevar a cabo muchas de las cosas que aquellos eugenistas de los años 30 o 40 pretendían hacer y no sabían y no podían hacerlo, llevarlo adelante. Ahora sí el mercado lo puede hacer, y el peligro precisamente no está en el Estado, sino en la incapacidad del Estado por controlar al mercado. Con lo cual existe un desplazamiento del Estado al mercado en cuanto a quién tiene la disponibilidad de ejercer, digamos, las prácticas más preocupantes en cuanto a afectar a poblaciones enteras. Pero digo, más allá de esta situación que, bueno, llevaría a pensar si hay una nueva eugenesia, si esto es otra cosa y ya no se puede hablar de eugenesia, digo, existe en cualquier caso entre aquella eugenesia tradicional y estas nuevas prácticas que lleva a cabo el mercado, me parece que existe, digamos, un hilo conductor en cuanto a la capacidad o la voluntad de ejercer un control de la reproducción humana que sería lo que nos establecería puntos de contacto entre una y otra experiencia, digo, en ese sentido, a ver, y entre medio, digo, existe también un periodo, un proceso que llamativamente también, como mencionaba Marisa, en Estados Unidos o fundamentalmente en los países del hemisferio norte, después de la Segunda Guerra Mundial existió una clara transformación nominalista de esta experiencia que, bueno, algunos hablan de mutaciones epistémicas para calificar a lo que siguió siendo eugenesia, pero llamado de otra manera. Es decir, la eugenesia se reconvirtió en genética, en puericultura en algunos casos, en prácticas con otras denominaciones. Y lo que tenemos, por ejemplo, son experiencias como las que prácticamente hace muy poco tiempo se llevaron a cabo en Perú con asesoramiento de los Estados Unidos y que acá la han desarrollado muy bien, que no tuvieron una trascendencia internacional como debieron tenerla. Con lo cual, digo, y también conocimos la continuidad de prácticas esterilizadoras en Estados Unidos que continuaron hasta la década de 1980, con lo cual, digo, tenemos una parte de la historia de la eugenesia que todavía no la conocemos, no la conocimos, ¿no? Esa eugenesia tradicional de los 30 y los 40, uno la podría continuar, podría ir agregándole eslabones precisamente en esas prácticas desarrolladas en Estados Unidos. Precisamente podemos también añadir lo que sucedió en Perú y llegaríamos hasta fines del siglo pasado, ¿no? Con lo cual, esa eugenesia tradicional, yo me pregunto, ¿cuándo terminó? Con lo cual, digo, para poder hablar de una eugenesia diferente a la eugenesia que se está llevando o a las prácticas que se están llevando ahora, no sé si llamarlas eugenesia, bueno, deberíamos completar esa historia a la que todavía nos faltan agregar narraciones, episodios, muchas situaciones que no hemos conocido suficientemente, ¿no? Es decir,
a ver, lo que Marisa trajo, también con Ana, hablando del tardo eugenismo, es todo un hallazgo en cuanto a poner sobre la mesa, digamos, en la historiografía, por ejemplo, en el caso argentino, de que después de la Segunda Guerra Mundial existían estudios universitarios de eugenesia y que continuaron hasta 1980, por lo menos. Digo, con lo cual, esa es toda una parte de la historia de la eugenesia tradicional que no ha sido suficientemente explorada y que merece, y a la que merecen ser incorporados todos estos elementos para poder decir, bueno, si lo que tenemos ahora es diferente de la eugenesia tradicional, ¿no? Sí, bueno, Gustavo, gracias. Yo lo que creo es que quizás, a ver, yo en líneas generales creo que, o sea, disiento con Gustavo en esto y estoy más cerca a la postura de Héctor. A ver, lo que pasa es lo siguiente, me parece, al menos, y quizás en esto vamos a convenir los tres, y bueno, y todos los que quieren engancharse, a ver, digo, ¿qué es lo que pasa? Quizás no va a tener el mismo formato. Y nos estamos equivocando, no sé, o estamos pensando que claramente, que bueno, que el Estado no, claro, o sea, en eso lo coincido, Héctor, parece muy difícil pensar que la eugenesia va a volverse a presentar de la misma manera, pero el núcleo sigue vivo y eso es lo que, ¿no? Lo que nos preocupa. Bueno, por ejemplo, con lo que decía Anita o lo que dijo Iván, de esto de Vidal. O sea, bueno, no sé, Ana, Iván. No, una cosita muy cortita para Por favor, Héctor, sí. Pero un segundito. Sí, yo creo que es una cuestión de matices por ahí, ¿no? Depende de donde Claro. uno ponga el acento. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo y creo que sí, que efectivamente hay consecuencias de la eugenesia que algunas inclusive uno puede encontrar hoy. Yo quizá puse el acento demasiado en otra cosa, pero me parece que, a ver, si aclaro lo que quiero decir en un segundo, es si nosotros pretendemos tener, además de un análisis histórico, filosófico, epistemológico, alguna posición política con respecto a esto, y vamos a buscar una reedición de la eugenesia, nos vamos a equivocar porque ahí no hay nada. Porque ahí no hay ninguna aspiración evolutiva, no hay ninguna aspiración a modificar la composición de la raza humana, la especie humana, o como quieran llamarlo. Y me parece que hay otros riesgos que son muy grandes, que tienen que ver con la ingeniería genética, que quizás si ponemos el acento, ponemos la lupa en buscar al Estado, nos vamos a perder de vista que hay otras cosas que están pasando y que son muy serias con respecto a la edición genética, ¿no? Eso simplemente. Bueno. Sí, una cosita nada más. Gustavo, algo muy breve. No, una cosa muy breve, digo, bueno. la cuestión Estado-mercado podría ser una cuestión importante para identificar un tipo u otro de eugenesia, pero digo, también hay otra cuestión que puede ser también que confundimos o tendemos a confundir racismo con eugenesia, ¿no? Y entonces, en tal caso, digo, de lo que no, es decir, podemos no hallar la misma eugenesia, pero sí un racismo bastante parecido al que profesaban los eugenistas de la década del 30, 40, 60 y el que profesan actualmente. Entonces, también el racismo nos ayudaría a entender, digamos, las preocupaciones que en un momento estaban asociadas a implementar determinadas tecnologías ligadas a la eugenesia y ahora a nuevas técnicas que están relacionadas con el mercado. Sí, bueno, a ver, por favor, Ana. Sí, bueno, muy brevemente y sumando un poquito a la discusión y alejándome también un poco, lo que quiero decir, y de paso comento lo que estoy trabajando ahora y lo que en el futuro me interesaría seguir trabajando, tiene que ver con que me gustó la frase que dijo Héctor
de que la eugenesia fue un fracaso en lo tecnológico y un éxito en lo ideológico o en lo cultural. Por lo cual, y en ese sentido lo que es la eugenesia matrimonial, la eugenesia en cuestiones de género, podemos percibir la continuidad de este tipo de discursos de una manera mucho más modificada, suavizada, y a veces eso lo hace más peligroso porque es más difícil de detectar, es menos explícito. Y a mí particularmente me interesa la forma en la que culturalmente se divulgaron estas ideas de la eugenesia y de la tardoeugenesia por el periodo que estoy estudiando. Y concretamente me interesa cómo lo hizo Hollywood como medio masivo de comunicación, el más masivo de todos hasta la década del 50. Y mi interés en este momento pasa por analizar cómo distintos géneros cinematográficos en Estados Unidos, en Hollywood, divulgaron las ideas de la eugenesia y mostraron, de la eugenesia de tipo familiar, ¿no? Y mostraron cómo sería, qué consecuencias negativas tendría para la sociedad alejarse de esos valores. Y está bueno ver eso también, esa influencia de ese cine hollywoodense en el cine argentino e hispanoamericano en general. Eso es como mi línea de investigación en este momento, que me parece que contribuye a entender por qué la eugenesia fue un triunfo ideológico y un triunfo cultural, y se retroalimentan, ¿no? Los medios masivos de comunicación, al mismo tiempo que imponen un discurso, se alimentan de los discursos que ya están en la sociedad establecidos, y es una especie de círculo vicioso interesante para analizar. Así que, bueno, ese es mi aporte a la discusión. Muchísimas gracias, Ana. Iván, te queda un minuto. Un minuto, perdón, literal. No, denle un poco más, un poquito, unos más. Yo no dispongo de los tiempos. No, Yo soy una simple ejecutora. A ver, retomando un poquitito también lo que decía Ana y también lo que ella presentó, y, digo, me parece que hay como distintos elementos, ¿no? Digo, claramente por lo que fue en presentación estoy como más cerca de la posición de Héctor, ¿no? Digo, no por nada Héctor fue mi director de tesis doctoral. Pero fuera de eso, me parece que también hay algunas cuestiones que son importantes. Esto que traía Ana, retomando lo de Gustavo, que tiene que ver con que hay que por ahí distinguir por ahí ciertos discursos que quedan como una suerte de substrato y que son fundamentales a la hora de las estrategias de comunicación política, por un lado, y por otro lado, cuál es la racionalidad política que articula un determinado programa. Por eso, cuando yo trataba de separar neoliberalismo de eugenesia, eso no implica desconocer, por ejemplo, ni el caso histórico de las esterilizaciones de Fujimori, digamos, por un lado, ni por otro lado, como lo que uno podría ubicar como lo que serían las estrategias de propaganda y de comunicación de las derechas neoliberales, por ejemplo, al menos en Argentina, retoman un sentido común eugenésico en cuanto a el denostar la supuesta alta tasa de reproducción de los sectores populares y ese tipo de cosas. No digo, donde ahí, de vuelta, a nivel del rastreo de lo que sería el éxito ideológico cultural y de cómo eso termina coagulando en estrategias de comunicación política, me parece que es importante ver estas cuestiones de continuidad, lo que uno podría llamar la tardoeugenesia o la pervivencia a nivel ideológico. Pero al mismo tiempo me parece importante distinguir cuál es la racionalidad que impregna las prácticas y frente a la que nos tenemos eventualmente que ofrecer resistencia. Y ahí, nuevamente, me parece que en relación también a lo que plantea Gustavo, de decir, bueno, ir más allá del caso histórico, sí me parece que es importante o interesante lo que él decía de ver, por ejemplo, en otro orden de prácticas, cómo uno podría ver en paralelo con lo que fue la eugenesia, esta articulación saber-poder que resulta tan operativa y logra zanjar debates o logra elidir debates éticos, morales y políticos a partir de una suerte de, por ahí, casi falacia naturalista, ¿no? Digo, y ahí Perdón, me parece Iván, que hay... 2 minutos nos fuimos. Perdón. Perdón. No, Nada. interesantísimo, y bueno, y claramente esto da para seguirlo, pero tenemos... Podríamos armar una mesa sobre este tema, ¿no? Esto no estaría mal. Exacto, sí. No estaría sí. mal esto. Es Y un bueno, tema... invitamos a los colegas Sí, del exterior y todo.
Bueno, nada, finalmente agradecerles nuevamente a todos, a Benedict, a todo su equipo, a Miroslava, bueno, y a quienes conformaron este grupo y el trabajo que se han tomado en las elucubraciones que aquí volcaron. Así que bueno, nada, Benedict y amigos, nos estamos viendo. Bueno, gracias. Un placer haber compartido esta mesa con ustedes. Muchas El gracias, placer un fue gusto. mutuo.